Bueno, tal parece que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, no ha comprendido completamente la esencia de la cuarta transformación, y es que públicamente ya lo contradijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mientras él sea presidente, no va a aumentar la edad para el retiro de los trabajadores pensionados. Entonces, esto llama mucho la atención, opiniones divergentes al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero vamos por partes. Te voy a dar los pormenores de este comentado incidente en donde choca la visión del secretario de Hacienda con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El bien intencionado secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, sale públicamente y dice que es momento de considerar el aumento de la edad para el retiro de los trabajadores, para tener acceso a su pensión como jubilado. Pero antes de entrar a este asunto, déjame darte un antecedente de cómo ha sido este andar de Arturo Herrera desde que llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aterrizar en el asunto de este que ahora es el tema comentado a nivel nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contradice a su secretario de Hacienda y Crédito Público en este tema de las pensiones. Bueno, cuando llega Arturo Herrera dice el presupuesto alcanzará gracias a austeridad y combate a la corrupción. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Estaba ahí presente el propio secretario de Hacienda y Crédito Público. Afirmó que el empleo de fondos de manera responsable será suficiente para satisfacer las necesidades del país. Esto obviamente dice aquí que López Obrador afirmó que el presupuesto para 2020 será suficiente para cumplir las metas planteadas porque ahora existe un gobierno austero y no se permite la corrupción. Esto es interesante porque llamó mucho la atención de la visión que tiene Andrés Manuel López Obrador en el manejo de las finanzas del país y en temas sentidos como este. Trabajadores contarán con mayores pensiones, lo dijo Arturo Herrera. El 28 de agosto del 2019 se dio a conocer que Arturo Herrera anunció un acuerdo mediante el cual se disminuyen las comisiones que cobran las AFORES, lo que se traduce en mayores recursos para los trabajadores al momento de retirarse. Ahí se dio a conocer en esa conferencia de prensa que aproximadamente 100,000 millones de pesos pasarán de ser comisiones a las cuentas de trabajadores, lo que garantizará que tendrán recursos suficientes a su retiro. Este es un primer paso hacia un nuevo modelo de pensiones, lo que permite asegurar que los trabajadores tendrán los recursos necesarios al momento de su retiro, aunque quedan algunos temas pendientes. Ahí se recordó que el pasado 22 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la cual señala que las comisiones en México disminuirán de manera paulatina hasta acercarse a los estándares internacionales. Herrera Gutiérrez comentó que en el 2008 las comisiones eran de 1.89% y fueron bajando paulatinamente, por lo que en el 2018 en promedio eran de 1.01 y en las primeras semanas de la administración de López Obrador se logró un acuerdo con las AFORES y se rompió por primera vez la barrera psicológica del 1%. Entonces, hasta aquí se veía muy bueno este asunto hacia el futuro. El titular de la Secretaría de Hacienda incluso reiteró que una disminución en las comisiones se traduce en un aumento de las pensiones de los trabajadores, lo cual es un tema importante para el gobierno y las administradoras de fondo para el retiro. De ahí la importancia de esta iniciativa. Las AFORES son la fuente más confiable y de más largo plazo para las inversiones mexicanas, pues a través de estas se fondea diversos proyectos, además de que tienen un monto muy importante de las emisiones del gobierno federal. Bueno, el tema es que trae el mismo secretario de Hacienda y Crédito Público este asunto a la discusión pública. El gobierno aumentará la edad de retiro, esto dice Hacienda. Arturo Herrera indicó que para que los trabajadores tengan una pensión digna, se requiere que
se contribuya más a lo largo del periodo de trabajo y que cualquier medida estará consensuada por los trabajadores. Entonces, ¿qué sucedió aquí en este asunto? Porque el titular de Hacienda considera que para que los trabajadores tengan una pensión digna, se requiere pues que se contribuya más, que trabajen más. Para ello, explicó, hay diversas formas, entre ellas que se ahorre más y aumentar la edad de retiro. En algún momento se pudiera considerar por alguna razón que hubiera un aumento en la edad de retiro, pero destacó que para construir eso se tendrá que trabajar con los fondos de pensiones, trabajadores y organismos empresariales. Esa va a ser parte de la agenda que vamos a estar discutiendo en el próximo año, año y medio, es decir, que ya lo estaba anunciando el funcionario de Hacienda. A la pregunta de que si se implementaría la medida de aumentar la edad aunque no sea popular, Herrera contestó que no se va a tomar ninguna decisión si no es consensuado con los trabajadores. Dijo que el único propósito de los fondos de pensiones es garantizar un retiro digno para los trabajadores. En este sentido estricto, el ahorrar más en algún periodo significa transferir consumo de hoy a consumo después. Si los trabajadores no lo consideran adecuado, es finalmente su retiro. Agregó, escuche, que la administración de Andrés Manuel López Obrador se está trabajando en tres cosas. Una de ellas la disminución de comisiones, otra es cambiar la regulación para permitir que los fondos de pensiones tengan un sistema de inversión más adecuado. Y bueno, aquí aclaró el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, pues que sería un asunto que se va a tomar en cuenta con los trabajadores, pero ante un tema polémico, pues López Obrador abordó el asunto en la conferencia de prensa matutina y lo dijo así, bien claro: edad de retiro no aumentará mientras yo sea presidente. Aseguró que no seguirá las políticas neoliberales ni aumentará la edad para el retiro mientras dure su sexenio. Entonces, Arturo Herrera quizá no está tomando muy a fondo la visión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación, que está en contra del modelo neoliberal, que es obviamente mejorar la economía a costa incluso de los propios trabajadores. Andrés Manuel López Obrador dijo muy claro que pues no comparte la postura de Arturo Herrera. Indicó que sería una posibilidad para no poner en riesgo el fondo de pensiones. Esto fue lo que argumentó Arturo Herrera, y inmediatamente Andrés Manuel López Obrador dijo: no va a aumentar la edad de retiro mientras yo sea presidente, no va a haber propuesta en ese sentido, tenemos que aplicar una política distinta a la del periodo neoliberal, no es más de lo mismo. Estas políticas, dijo Andrés Manuel López Obrador, afectaron a todos los mexicanos, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos. Pero lo interesante es que escuchamos cómo lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. Así que los trabajadores pueden tener la confianza de que no se aumentará la edad de retiro, porque efectivamente pues creo que fueron muchísimos años, dicen los trabajadores, de estar dedicando parte de su vida al trabajo y sí merecen un retiro desde luego digno, con una pensión digna. López Obrador lo dijo de esta manera: expreso, mientras yo sea presidente, no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde. Es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal. No queremos saber nada del periodo neoliberal. Fue un fracaso rotundo. Y ya no queremos seguir con lo mismo. No es más de lo mismo. Se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores, que afectaron a todos los mexicanos, por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero. Eso ya se terminó. No hay política neoliberal. Ya no vamos a seguir con eso.